HCI Colab, red colaborativa para soportar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de interacción humano-computador a nivel iberoamericano. Un año de webinars en interacción humano-computador. Bienvenidos a esta sección de webinars, año 2021. Hoy nos acompaña Sergio Ochoa desde la Universidad de Chile con el tema Diseño de sistemas de apoyo a la inclusión social de adultos mayores. Muy buenos días a todos y a todas quienes nos siguen a través de los diferentes canales. Hoy estamos el día para comenzar nuestros webinars del mes de mayo. Quiero primero que todo agradecer a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia por la colaboración en de todo el apoyo logístico para la realización de estos webinars y obviamente a nuestros expositores, a Sergio Fabián y Andrés, por su predisposición y su colaboración en el día de hoy. También se encuentra con nosotros el profesor Huitzilopochtli Luna, quien es uno de los asiduos colaboradores y coordinadores de esta iniciativa dentro de la red HCI Colab. Entonces esperamos pues que sea un espacio de reflexión y de divulgación en temas de interacción humano-computador, que es lo que queremos pues fomentar en nuestra red. La dinámica, como hemos venido trabajando en los webinars, es que inicialmente vamos a presentar a cada uno de los expositores. Hoy comenzaremos con el profesor Sergio Fabián Ochoa y luego Andrés Rodríguez. Al final de cada una de las charlas, a través de los diferentes canales, las personas pueden hacer las preguntas correspondientes y nosotros se las trasladaremos a cada uno de ellos. Vale la pena mencionar que las presentaciones, al igual que el video, van a quedar disponibles en la página web de la red para que los puedan acceder en cualquier momento. Por ahora las presentaciones, el video se va a demorar un poco más porque pues hacemos un proceso de postproducción que requiere un tiempo. Entonces nuevamente Sergio y Andrés, muchísimas gracias. Witsi, si quieres dar algunas palabras de bienvenida. Muchas gracias a los profesores Sergio Fabián y Andrés Rodríguez por su colaboración con estas interesantes pláticas a la comunidad de la red HCI Colab. Bueno, sin más, César, pues vamos a comenzar con la primera ponencia y pues bueno, preséntala, mi estimado. Vale, entonces vamos a comenzar con la primera charla del día de hoy. Para nosotros es muy placentero contar con Sergio Fabián Ochoa. Sergio, además de un gran colaborador, es un gran amigo, es profesor de la Universidad de Chile, en Santiago, y hoy nos va a hablar sobre un tema realmente muy interesante. De hecho, es un proyecto de investigación que él ha estado liderando desde hace un tiempo, en el diseño de sistema de apoyos a la inclusión social de adultos mayores. Sergio, muchas gracias por tu colaboración, por tu participación y por tu apoyo irrestricto en estas iniciativas. Entonces, los dejamos con Sergio. Bueno, muy bien. Muchas gracias, César. Muchas gracias a Witsi. Muchas gracias por la invitación, ¿no? O sea, siempre es interesante y es importante poder compartir lo que cada uno de nosotros está haciendo en pos de poder generar sinergia también y ayuda al trabajo de otros investigadores en la región. Voy a compartir pantalla. Se ve, ¿verdad? Bien, de lo que les voy a hablar es fundamentalmente de este trabajo de investigación que, como decía César, hace varios años que venimos trabajando. Hemos hecho bastante tecnología para tratar de incluir a los adultos mayores, especialmente aquellos que tienen problemas para adoptar tecnologías regulares de interacción social. Y básicamente lo que vamos a ver es una pequeña motivación de por qué es importante hacer esto, ¿sí? Desafíos que hay para hacer diseño de sistemas sociales para o sea, hacer diseño de sistemas sociales es un desafío para cualquier población destinataria, pero particularmente para los adultos mayores, y algunas lecciones aprendidas o algunas formas o estrategias para abordar el diseño de esto o el desarrollo de este tipo de sistemas, que básicamente lo hemos aprendido a partir de las iniciativas que hemos hecho, las cosas que no han andado,
nada, uno aprende a hacer camino a partir de eso. Respecto de la motivación para trabajar en esto, la verdad es que nosotros, los seres humanos, somos seres sociales y por mucho tiempo la interacción social era cara a cara, ¿sí? Y nada, es algo que nos reconforta, o sea, juntarnos a compartir cualquier cosa, una conversación, un juego, una película, lo que sea, es parte de las actividades que son naturales para nosotros y que nos hacen bien. Y por lo tanto, necesitamos estar conectados con otros, interactuar con otros. O sea, en general, ustedes han visto que cuando la gente se aísla socialmente, tiende a caer en depresión y nada, se acelera el proceso de deterioro físico, cognitivo, etcétera. La verdad es que la vida nos lleva a que, aunque vivamos en la misma ciudad, las interacciones cara a cara son difíciles, ¿ah? Por espacios, por los espacios de tiempo que hay disponible entre los distintos actores. Hoy en día gran parte de las interacciones se hacen a través de medios digitales, ya sea una llamada telefónica o, de hecho, la tendencia es a comunicación asíncrona, ¿sí? Un mensaje de WhatsApp o cosas por el estilo, un correo. El punto es que si el adulto mayor o la persona con la cual yo intento interactuar no tiene acceso a ese o no tiene capacidad, ¿sí?, de utilizar esa aplicación que recibe el mensaje, entonces termina aislándose socialmente, ¿sí? O sea, las interacciones, si son cara a cara o por teléfono, ok, pero si no son a través de teléfono cara a cara, entonces esa persona no tiene chances de interactuar con otro, ¿eh? Por mucho tiempo hemos estado diseñando tecnologías para romper la barrera de la distancia y bueno, hemos ido evolucionando, primero las cartas, después el teléfono cableado, después el inalámbrico. Hoy en día la cantidad de llamadas telefónicas, o sea, para interacción social, la cantidad de llamadas telefónicas que se hacen versus la mensajería asincrónica es ínfima, ínfima. No tengo números actualizados, pero probablemente el 10% se hace con comunicaciones de voz y el 90% a través de otro tipo de mecanismo, ¿sí? Típicamente asincrónico, lo cual indica de que la forma en la cual la gente se va relacionando va cambiando, va mutando, ¿sí? Forzado por la tecnología, puede ser, forzado porque la tecnología abre nuevos espacios para interactuar, también puede ser. La verdad es que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el futuro va a ser distinto, muy probablemente va a ser distinto a lo que tenemos hoy en día. Ahora, ¿en qué dirección se va a mover? No lo sabemos, ¿sí? Otro punto importante que tiene que ver con esta evolución de la forma de interactuar es que la forma de interactuar y las herramientas digamos, herramientas intermedias o herramientas de comunicación, también el espectro se va ampliando, ¿sí? Hoy en día, antes todo el mundo interactuaba cara a cara, ¿sí? Y había un solo paradigma de interacción y no importa si yo era un niño chico o era un adulto mayor, todos interactuábamos cara a cara, ¿se entiende? Y así, después teníamos la interacción cara a cara y por teléfono, y así sucesivamente. Y hoy en día, con la proliferación de tecnología, la verdad es que tenemos una cantidad de canales de comunicación enorme, de las cuales algunas personas, los que tienen menos capacidad de adopción de la tecnología, solo pueden usar uno o dos, ¿se entiende? Sin embargo, hay un espectro enorme de gente que sí lo puede usar y por lo tanto el desarrollo tecnológico de este tipo de herramientas de interacción va a seguir aumentando y va a seguir diversificándose, ¿ah? Si nosotros pensamos que hoy tenemos muchas herramientas
de interacción social distintas, espérense a 5 años más, espérense a 10 años más. Y eso es un problema, ¿eh? Eso es un problema porque, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, genera la desalineación entre el que es capaz de usar un cierto tipo de herramientas y el que es capaz de usar un tipo de herramientas distintas. Hoy en día, los extremos, para que se dé una comunicación tiene que ser la misma herramienta. El que envía un mensaje de WhatsApp, lo tiene que poder, el que recibe tiene que recibirlo en WhatsApp, ¿sí? No es que no sea factible, digamos, romper esa ruta, sí, es factible. Ya les voy a hablar después un poquito de los desafíos que hay para hacer eso, pero hoy en día es muy difícil. Hoy en día es muy difícil. Y lo que hace es también aislar digitalmente a la gente que no es capaz de alinearse detrás de una misma herramienta. ¿Qué vamos a hacer o cómo vamos a diseñar la próxima generación de sistemas sociales? Es imposible responder esa pregunta. Lo que sí podemos decir es que, o prepararnos para, ¿sí?, avanzar en un escenario en el cual tenemos una nebulosa, o sea, tenemos hacia adelante, tenemos muy poca claridad, tenemos muchísimas preguntas y lo que también sabemos es que lo que hoy es una realidad, mañana no lo va a ser, ¿sí? Mañana la gente va a cambiar su comportamiento, probablemente va a tener muchos distintos dependiendo de con quién interactúe o no, ¿sí? Lo que sí tenemos es una gran incerteza hacia adelante. Por lo tanto, cuando uno diseña tecnología hacia adelante, tiene que asumir que ese proceso de diseño de tecnología va a ser un camino de incertidumbre, de descubrimiento, de investigación. Hay algunas áreas que nos llevan a alguna ventaja, como puede ser la robótica social. La gente que está trabajando en esto lleva mucho tiempo haciéndolo y experimentando, y en realidad la forma de llevarlo adelante es a través de la experimentación. O sea, generar el mejor producto que uno piensa que debería apoyar. En este caso tenemos robots sociales que hacen compañía a adultos mayores, probar, ¿sí?, entender, aprender, ajustar y así sucesivamente. Las compañías que hacen esto saben mucho respecto de cómo hacerle compañía a los adultos mayores a partir de una unidad autónoma como puede ser un robot. Sin embargo, ese conocimiento no es público, ¿sí? Y ese es un gran problema que tenemos con muchos de los sistemas sociales, que como son comerciales o como existe una posibilidad de venderlos importante, entonces ese conocimiento no está disponible. Por lo tanto, otra gente que quiera reutilizar, ¿sí?, lecciones aprendidas, bueno, no tiene acceso, ¿no? Por otro lado, tenemos sistemas de este tipo, ¿sí?, sistemas que usualmente se desarrollan en universidades o en institutos de investigación, por ahí alguna empresa que lo toma como emprendimiento, ¿sí? Sistemas que básicamente lo que hacen es tratar de vincular servicios de interacción social y encapsularlos detrás de una interfaz que sea usable para los adultos mayores, ¿sí? Aquí hay solo un ejemplo de algunos de ellos, ¿sí? Y básicamente lo que usan por detrás son servicios normales, ¿sí? Qué sé yo, WhatsApp o Telegram o Skype o cosas por el estilo, pero encapsulada detrás de una interfaz donde el adulto mayor, nada, ve que está interactuando con el otro, que el otro está conectado, ¿sí? Le puede ver la cara, está haciendo una videoconferencia, pero por detrás, ¿qué es lo que está pasando? Ni idea, y está bien que así sea. Todos estos sistemas, o la gran mayoría, llegan hasta estado de prototipo, se usa, se estudia, digamos, cómo es la interacción, pero ninguno llega a consolidarse a producto masivo, ¿sí? Hay algunos ahí que intentan
que están intentando llegar a ser masivos, pero la verdad que nadie lo ha logrado. Las razones son muchas, ¿sí? El punto es que cuando uno hace diseño para adultos mayores también le está disparando o está tratando de alcanzar un objetivo que es móvil, ¿sí? Es un blanco móvil por diversas razones, ¿sí? Por ejemplo, la tecnología, ¿sí? La tecnología evoluciona todos los días aparecen dispositivos nuevos y aparecen también paradigmas de interacción nuevos. Y definitivamente el mercado o las empresas empujan eso porque muy simple, o sea, es un tema de mercado, ganar mercado, posicionarse, etcétera, etcétera. De hecho, la gente joven lo pide, por favor, o sea, yo quiero una interfaz natural, ¿ah? Quiero poder hablarle a mi computador, o a mi reloj, o a lo que sea, ¿sí? Sin embargo, ahí se sigue ampliando y ampliando y ampliando la brecha entre los que quieren más, ¿sí? Y los que no pueden más, ¿sí? Entonces, en el camino queda mucha gente huérfana, ¿ah? Especialmente o particularmente aquellos que no tienen capacidad de adoptar tecnología nueva, ¿ah? Otro punto importante que hay que tener en cuenta en el caso de los adultos mayores es que pasamos por un proceso o estamos en un proceso de degradación de nuestras capacidades, digamos, nuestros sentidos y nuestra capacidad cognitiva. O sea, la gente se le va a degradar la vista, el oído y su capacidad de entender lo que está viendo también, ¿sí? Cada paradigma nuevo representa también un desafío y hay que aprender a usarlo por parte de la gente que lo va a usar. Como decía, las generaciones más jóvenes piden más y más y quiero más, ¿no? Sin embargo, las generaciones, digamos, que no son nativos digitales, ¿sí? Algunos llegarán a adoptar esa tecnología y otros dirán, esto no es para mí y se terminó. Otro punto importante es el manejo de los datos. O sea, hoy en día queremos que las cosas sean muy personalizadas. O sea, que uno, qué sé yo, le va a dar una orden a su reloj inteligente y que el reloj inteligente le diga, buenos días, Sergio, qué sé yo, enseguida me ocupo de lo que me estás pidiendo. O sea, buenos días, Sergio, o sea, de alguna manera tiene que saber eso, ¿sí? Entonces, queremos información o queremos comportamiento personalizado y eso implica entregar mayor cantidad de información y que esa información, por supuesto, también queda disponible para que se pueda hacer uso, digamos, no deseado de ella, ¿sí? Y después tenemos también otro desafío importante que va de la mano de la gente que crea, ¿sí?, esta tecnología, que tiene que construir sistemas a partir de esto, o sea, con este hardware, con estos paradigmas de interacción para estos usuarios que usen esta data, ¿sí? Y que es un tema no menor, que es la problemática de desarrollar un producto de software en un escenario de incertidumbre, ¿ah? Uno en realidad hace su mejor apuesta, pero son apuestas, ¿ah? Hasta que uno no lo pone en producción, no va a saber de manera efectiva cómo el usuario va a responder a eso que uno diseñó. Otro punto importante del desarrollo de software social, ¿sí?, es que es dependiente del contexto, ¿eh? Y el contexto es infinito. El contexto es infinito. Se parece un poco a la figura esa que hay ahí, donde N mil cosas están ocurriendo en paralelo y en realidad la interacción entre lo que pasa aquí y lo que pasa allá no está muy clara, pero hay una interacción, ¿sí? Y en realidad es imposible que cuando uno tiene una aplicación que es sensible al contexto o que tiene que considerar el contexto, uno diga, bueno, voy a considerar todas las variables del contexto. Y es imposible, es imposible. Todas las variables y las relaciones entre estas variables y las implicancias que hay, no se puede. Entonces, no es factible nomás. Entonces, lo que uno tiene que hacer es aislar el contexto y decir, bueno, solo voy a mirar este pedacito, ¿sí? Por ejemplo, este pedacito de acá. Puedo ver, digamos, la participación de estas 5 personas, puedo ver
o de estas 7 personas, puedo ver la participación del dinosaurio, del hipopótamo, puedo ver qué es lo que la gente está tratando de hacer con... Puedo tratar de conectar, ¿sí?, el estado de todas estas variables y las implicancias entre esas variables para tratar de decir qué debería ser yo o qué debería ser el servicio en este momento, ¿sí? Por ejemplo, mandar una alarma, hacer alguna actividad, llamar a los bomberos. Típicamente manejar el contexto es sumamente complejo y es un componente que es una fuente de incertidumbre, ¿eh? Y particularmente la incertidumbre es nuestro peor enemigo y nuestro común denominador cuando uno hace desarrollo de sistemas sociales en general, ¿sí? Tiene altísima incertidumbre. Ustedes pueden ver, por ejemplo, proyectos como Google Halo, que fracasó, que en realidad Google lo puso en producción y lo tuvo en producción por un montón de tiempo y al final lo bajó porque no funcionó. Y estamos hablando de Google, ¿no? No estamos hablando de un grupo de investigación de una universidad, ¿no? ¿Y cuál es la razón? Es que estamos haciendo diseño de producto en un escenario de incertidumbre mayor o menor, dependiendo de dónde nosotros estamos metidos. Pero la incertidumbre definitivamente es el elemento a combatir, ¿eh? Aquí en la figura esta es similar a la anterior. Nosotros vemos un pedacito del cuento. Cada uno de nosotros ve un pedacito del cuento. Si el contexto completo no es fácil de ver, ¿eh? O sea, tener una visión holística de esto es muy difícil y considerar la relación que hay entre lo que ocurre acá y lo que ocurre allá, ¿sí? Es muy difícil. Por lo tanto, en general, solo tenemos una visión muy limitada del contexto y por lo tanto intentamos diseñar con nuestra mejor visión del contexto, que es limitada, y por eso fallamos, usualmente fallamos. ¿Cómo hacerle frente a eso? O sea, ¿cómo navegar en el medio de la niebla? ¿Ah? ¿Cómo saber a dónde dirigir el barco en el medio de la niebla? ¿Ah? No hay muchas recetas mágicas, ¿eh? O sea, si uno lo piensa desde el punto de vista ingenieril, la ingeniería dice, bueno, en realidad va a tener que puede seguir distintas estrategias, pero más o menos el proceso ingenieril es, vaya, entienda el problema y el contexto, ¿sí? Defina cuál es el tipo de producto que usted quiere hacer y después va a tener que hacer el entendimiento o la definición de features de ese producto, entiéndase análisis, con todo lo que eso lleva, va a tener que diseñarlo, va a tener que construirlo, va a tener que probarlo, ¿eh? Eso es cierto, el proceso de ingeniería de un sistema social hay que hacerlo, uno no se lo puede saltar, no puede ponerse a construir sin haber analizado o diseñado, ¿sí? El punto es cómo lo hago, ¿sí? Hay muchos modelos de desarrollo que no tiene sentido que nos pongamos a tratar ahora, pero sí creo que es sumamente importante tener en mente de que estamos desarrollando en un escenario de incerteza probablemente muy alta, donde uno dice, ¿cuál debería ser las características de este producto? ¡Uf! Qué difícil, qué difícil. Es como si yo les digo ahora, a ver, diseñemos una red social para perros. Y uno dice, chuta, ¿de qué me copio? ¿Ah? ¿A qué le meto mano? O sea, ¿de dónde saco ideas? Una red social para perros. ¿Ah? O cualquier otra cosa donde en realidad, cuando uno está haciendo concepción de producto, ¿sí? Está realmente en el medio de la niebla. Si uno está en el medio de la niebla, como pasa en estos sistemas con alta incertidumbre, la única forma de hacerlo es evolutivo. Y evolutivo no de cualquier manera.
¿ah? Lo primero que necesito tener es algo para probar, algo para poner en producción. O sea, no puedo adivinar. ¿Ah? Es muy difícil hacer forecasting de esto porque no tengo de qué copiarme. Una red social para perros. Uno dice, chuta, ¿y aquí cómo? O sea, ¿de dónde saco conocimiento para construir esto? Entonces, bueno, en función de lo que yo recabe, de lo que yo sepa, etcétera, generaré un producto mínimo viable, un primer producto mínimo viable. Supongamos este es el producto mínimo viable. ¿Ya? Vamos a probar, esta es mi mejor apuesta, ¿sí? Esta apuesta, este producto mínimo viable, tiene que poder ponerse en producción y eso es vital. ¿Ah? Si esto no se puede poner en producción, no sirve. ¿Sí? Puede tener muchas limitaciones ese producto mínimo viable, ¿sí? Pero tiene que poder ponerse en producción, porque la única forma de ganar feedback respecto de esto, si esto sirve o no sirve para atacar el problema que yo estoy tratando de atacar, es poder ponerlo en producción, ¿sí? No existe otra forma. ¿Ah? Respecto del producto mínimo viable, ahí el slide muestra cómo sí crear y cómo no crear un producto mínimo viable. Un producto mínimo viable no se crea construyendo piezas y después al final las ensambla, ¿no? Si uno tiene certeza absoluta de que todo está muy normado, la forma en la cual los distintos componentes se pueden ensamblar y funcionan, ok, tarde vamos a obtener un producto mínimo viable, pero es factible. En la gran mayoría de las veces eso no está tan normado. Entonces, de hecho, cuando, por ejemplo, aquí en la línea de abajo que dice si voy a construir, o muestra que si uno va a construir un producto mínimo viable que podría llegar a ser un vehículo, ¿sí? O sea, claramente nosotros estamos tratando de resolver un problema en un cierto contexto. Que, ok, partamos con construyendo el primer vehículo que resuelve ese problema, aunque sea mínimamente lo resuelva. Ya, perfecto. Y construimos una patineta. Pero no construimos una patineta para mirarla. La construimos para probarla. Y la tenemos que probar, efectivamente. La probamos y nos damos cuenta de que en realidad le falta a la patineta, necesitamos doblar más o menos de manera fácil y no tiene cómo la patineta. Ya, entonces, ok, producto mínimo viable, versión 2, le ponemos un volante, ¿se entiende? Ah, ya, perfecto, pero ¿sabes qué? Sirve, pero para andar distancias cortas, porque hay que andar impulsándose con el pie. Ya, entonces, bicicleta. Y así, en realidad uno va, a partir de su historia anterior, va tuneando la solución y llevándola para donde cree que debería ir la solución. ¿Eh? Y en el camino cambia de parecer, por supuesto que cambia de parecer. Aprende cosas, cosas que funcionaron y cosas que no funcionaron. ¿Sí? Lo importante, lo más importante que cuando uno diseña tecnología en un escenario de alta incertidumbre, tiene que tener sí o sí un producto mínimo viable que sirva de cabeza de lanza. ¿Eh? Nosotros hay un software que hemos desarrollado en los últimos, ya perdí la cuenta, creo que llevamos como 7 años desarrollándolo y por supuesto hemos generado distintas versiones. Se llama Social Connector, que de hecho aparece ahí en las que les mostré. Esta es una versión muy vieja del Social Connector, ¿sí? De hecho, esta persona que aparece ahí es mi papá y la versión del Social Connector esa es la que tenía instalada en la casa. Ahora tiene una versión nueva, ¿no? Pero es la versión debe ser como 2014 o algo por el estilo. Pero hasta que uno no hace eso, lo pone en producción, que la gente lo use, ¿sí? Uno no va a saber qué cosas sí funcionan, qué cosas no funcionan, qué cosas le funcionan a alguien y a otros no, qué cosas sirven para hacer qué cosa, ¿no? Es fundamental tener un producto mínimo viable para poder entender cómo llegar a donde uno necesita llegar, ¿ok?
Y bueno, aquí el paradigma tiene que ver con lo que normalmente se hace cuando uno desarrolla soluciones en un escenario de incertidumbre. Tiene que ser evolutivo. Por ejemplo, este es un ciclo evolutivo de tipo de lo que se usa cuando uno hace action research, por ejemplo, ¿sí? Reflexionar o entender, ¿sí? Planificar la intervención que uno va a hacer la intervención, recolectar la data, o sea, observar, recolectar la data y ganar entendimiento. Ahora, ¿qué más sé? ¿Sí? Si ustedes me preguntan cuántas versiones del Social Connector hicieron, no lo sé, más de 10 seguro, seguro que más de 10. ¿Ah? De hecho, la primera versión que hicimos, ¿sí? Había el resto de la familia le podía mandar mensajes a través de una aplicación web a los adultos mayores. Y nada, esa primera prueba nos sirvió, de hecho, el feedback que nos dio el resto de la gente, de los hijos y nietos de los adultos mayores, fue: por favor, déjenos usar las aplicaciones que nosotros usamos normalmente. Déjenme mandarle un mensaje. Yo quiero mandarle un mensaje por WhatsApp o por Telegram, ¿sí? No me haga loguear, ¿sí? Y uno dice, claro, es una cosa tal vez obvia después que uno la aprendió, ¿sí? Pero por eso es que uno tiene que iterar, y por ahí cosas tan pequeñas como esas, que en realidad no son tan pequeñas, ¿sí? El hecho de que uno las desconozca, no las puede considerar en el diseño. Hoy en día no se nos ocurriría de ninguna manera tener una aplicación cliente, ¿sí? Para hacerle llegar mensajes a un adulto mayor. No se nos ocurriría, o sea, definitivamente hay que disparar con las aplicaciones que la gente usa normalmente. Y si de pronto mañana desapareció WhatsApp, Telegram y lo que sea y apareció una aplicación nueva, pues esa será la que nosotros tenemos que considerar para que le lleguen los mensajes al adulto mayor, ¿sí? O sea, claramente el escenario tecnológico evoluciona y hay que moverse al ritmo de eso. Por ejemplo, el tema, en el caso de construcción de este tipo de sistemas donde hay mucha incertidumbre, el co-design, por ejemplo, es muy usado, ¿sí? El mocapear cosas en conjunto, juntarse a hacer un workshop, por ejemplo, y tratar de mocapear las interfaces para entender cómo se va a operar, ¿sí? Bien, está súper bien, nosotros lo hacemos, ¿sí? Pero claramente, eso es un elemento, o cómo decirlo, una actividad súper preliminar y súper incierta, ¿ah? En estricto rigor, hasta que uno no pone, ni siquiera cuando uno le hace una demo a un adulto mayor respecto de cómo es el usuario, cómo se ve, la interfaz, cómo se ve, cómo se usa, etc. Ni siquiera ahí uno logra validar. La única forma de validar realmente es que te dejo aquí la tablet o el celular o lo que sea, ¿sí? Aquí está la aplicación, ¿sí? Se la puedo explicar, se usa así y te la dejé. Y punto. Y después hay que monitorear qué pasa con la aplicación, ¿sí? Una investigadora muy reconocida de la University College London me decía, yo le contaba sobre lo que estábamos haciendo con el Social Connector y me decía, y yo le contaba que queremos hacer esto, que queremos hacer lo otro, y ¿te parece bien que este features le podría servir? Ella también trabaja con adultos mayores. Y me decía, Sergio, olvídalo. Tú haz que la gente lo use. Si tú logras que la gente lo use de manera autónoma, ya está. Eso es éxito. Eso es éxito. ¿Ah? O sea, ya lograste su objetivo. Y créeme, lograr que la gente lo use de manera autónoma no es para nada sencillo. ¿Ah? De hecho, la gran mayoría de las iniciativas fracasa con eso. Por eso es que
los prototipos esos que yo les mostré, que están publicados, están hechos por gente importante del área de HCI, de sistemas colaborativos, universidades importantes. Nada, están a nivel de prototipo, sirven para investigar, para aprender cosas, sí, pero no han logrado dar el paso de llegar a ponerse en producción. Porque ese paso de lo uso autónomo, ¿sí? Y lo uso no solo autónomo, sino voluntariamente, es un salto no menor. Un poco como les decía, hay que tener un producto mínimo viable. Hay que tener un producto mínimo viable. Esa es una foto real nuestra de una experimentación. Un par de personas que están usando el Social Connector. Lo importante es fallar pronto. Fallar pronto. Cuando uno falla, o sea, ojalá no falle, ¿no? Pero si uno va a fallar pronto y hurgar, ¿por qué uno falló? ¿Ah? Y aprender, ajustar y volver a probar. ¿Ah? Y volver a fallar pronto, y así. ¿Ah? Si uno falla suficientes veces y aprende de cada uno de esos fallos, en un plazo no muy largo o en un par de saltos, ¿ah? Va a obtener un producto mínimo viable que realmente sirva. ¿Ah? Que realmente sirva. Que no tenga, claramente va a tener deficiencia. Esto no se va a poder hacer, esto, tal tipo de persona no lo va a poder hacer. No importa, no importa. ¿Ah? Pero definitivamente uno tiene que tener un producto mínimo viable que se pueda poner en producción y tiene que estar dispuesto a fallar. Y de hecho uno tiene que ir a fallar. No es que uno va a llevar un producto mal hecho porque hay que ir a fallar. No, uno lleva su mejor apuesta esperando saber cuál es la causa de falla. O sea, es ir a romper, ¿sí? Romper la propuesta. A ver cómo se cae la propuesta, a dónde se cae la propuesta. Y un punto importante que cuando uno diseña tecnología, ¿sí? Muchas veces estamos muy preocupados del frontend, de cómo luce, de yo hago clic y hace tal cosa y bla, bla, bla. Claro, si en realidad nosotros no ponemos el software en producción o la aplicación en producción, nunca probamos el backend. Nunca probamos el backend. O sea, si hacemos un prototipo cliqueable, a ver, lo puede usar, lo puede, sí, ya, pero distinto es con música, ¿eh? Distinto es con que el backend opere detrás. ¿Eh? Y uno podría decir, no, pero es que el backend no tiene ningún desafío. Ah, no tiene ningún desafío. Bueno, me voy a saltar este slide que habla del efecto del iceberg, que en realidad todo lo que se ve a través de la interfaz es fácilmente identificable y discutible, pero el backend, ¿sí? Los aspectos de backend muchas veces no son visibles y son tan vitales como aspectos del frontend. Aquí solo voy a reparar en un aspecto de backend, ¿sí? Que tiene que ver con esto que yo les planteaba, con la alineación de canales entre el que intenta interactuar el sender y el receiver. Por ejemplo, un nativo digital quiere interactuar con su abuelo. ¿Qué pasa si este nativo digital usualmente usa Telegram? Y usa Telegram para mandar mensajes si quiere que al abuelo le llegue en lo que le llegue, en una aplicación propietaria o en lo que el abuelo use. Podría ser que el abuelo no use Telegram. Supongamos que el abuelo no usa Telegram, usa WhatsApp. Lo único que sabe usar es WhatsApp. Entonces, la persona le va a escribir por WhatsApp. Nosotros ya vimos en experimentos previos de que la gente no cambia sus preferencias o tiende a no cambiar sus preferencias para interactuar con otra persona. O sea, en realidad, que el otro se ajuste. Esa es un poco la parada. Entonces, las aplicaciones estas lo que tienen que hacer es permitir, ¿sí? Permitir el que cada uno envíe a través del canal que usa regularmente y el otro
reciba por el canal que normalmente recibe, ¿sí? O que está acostumbrado a usar, o que sabe usar, aunque no sea el mismo. Por ejemplo, supongamos que el abuelo solo usa email, solo email. Bueno, que el nieto le mande un telegram, pero el abuelo lo recibe por email, y el abuelo responde el email, y al nieto le llega al telegram. ¿Se entiende? O sea, claramente el nieto va a estar muy proclive a interactuar con su abuelo porque usa su herramienta de interacción preferida, la que normalmente usa, la que está atento, la que no sé qué. Y el abuelo lo mismo, ¿se entiende? Y ambos van a pensar que están interactuando en el mismo canal y en realidad no están en el mismo canal. ¿Ah? Eh, Estaba mirando el chat por si había preguntas. No, las preguntas las hacemos al final, Sergio, tranquilo. Ok, ok. Este es un tema de backend súper importante, pero muy, muy, muy importante, que hasta que uno no lo pone en producción, ¿sí? Hay cosas como esta que uno no las va a detectar. ¿Ah? Cuando el abuelo mande mensajes y el nieto no responda y uno va o monitorea el sistema y uno dice, el nieto no responde. O sea, estos van al trash, los mensajes van al trash, llegan al destinatario, pero el destinatario nunca toma acción. Uno va y le pregunta al destinatario, porque me lo mandan al correo, yo no miro nunca el correo, una vez a la semana miro el correo, si es que. ¿Ah? Y a veces tengo tanto correo acumulado que nada, o sea, si tú quieres hablar conmigo, mándame al Telegram o mándame al WhatsApp o mándame. Entonces, ahí es cuando uno realmente se da cuenta la importancia que tiene no solo de diseñar el frontend y los servicios que están disponibles en el frontend, sino también cosas como esta, ¿ah? Que alinear canales que están desalineados para que sea factible la comunicación, a pesar de que la gente prefiera herramientas de interacción distintas. Conclusiones. Diseñar sistemas sociales es difícil, involucra mucha incerteza por delante. Usualmente hacer esto es caro, ¿sí? Es lento, hay mucho trabajo ida y vuelta, ¿sí? Se requiere diversidad de puntos de vista, o sea, nosotros como desarrolladores no podemos, o como diseñadores de tecnología no podemos no podemos diseñar de espalda a quienes lo van a usar, a quienes tienen los problemas, así que también ellos tienen que participar de alguna manera, ¿sí? Otro punto importante es que el comportamiento de los adultos mayores y de los que interactúan con los adultos mayores ha cambiado. De hecho, seguramente van a aparecer ahora estudios de cómo cambió el comportamiento social de las personas a partir de la pandemia. Les garantizo que cambiamos. ¿En qué dirección? ¿En qué sentido? No lo sé. ¿Sí? Pero les garantizo que seguramente hemos cambiado nuestro patrón de comportamiento, de interacción social a partir del aislamiento que produjo la pandemia. ¿Sí? La verdad es que lo que hoy tenemos, digamos, para explorar este escenario, ¿sí? De diseño de tecnología en esta nebulosa, tanto los métodos, las herramientas, etcétera, se quedan cortas. Lo que tenemos es con lo que nosotros le hacemos frente. Es como cuando uno va a la guerra y tiene una lanza, y bueno, tengo una lanza. Si tuviera una escopeta, probablemente es mejor que una lanza. ¿Ah? Si tuviera, no sé, otra cosa, ¿sí? Pero tenemos una lanza y nosotros hacemos frente al desafío con lo que tenemos. Hoy en día los métodos que tenemos, las herramientas que tenemos son pobres, son lo mejor que tenemos, pero claramente existe una oportunidad importante de generar nuevas técnicas, nuevos métodos, nuevas herramientas para poder hacer frente, digamos, al diseño. Puede que no necesariamente sistemas sociales para adultos mayores, pero el diseño de tecnología donde por delante tenemos alta incertidumbre. O sea, si hiciéramos, por ejemplo, la red social para perros, tendríamos desafíos
desde el punto de vista de la incerteza, muy distinto a lo que estamos enfrentando, por ejemplo, el diseño de tecnología para adultos mayores. Bueno, tal vez un poco más difícil por el hecho de que no es fácil recuperar el feedback de los perros, pero tenemos igual un escenario de incerteza enorme, enorme, ¿eh? Y que hay que atravesarlo para poder diseñar tecnología. Por lo tanto, tenemos una oportunidad para repensar la ingeniería, y con esto no estoy diciendo de que esto claramente el desarrollo, digamos, de estas cosas con incertidumbre, que tiene una cantidad de investigación muy importante para poder tratar de atravesar la nube, ¿sí? Es más artístico que ingenieril. ¿Eh? Por lo tanto, no estoy diciendo acá de que uno tiene que decir, es muy fácil, mira, son estos 5 pasos, pac, 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 ¿ya? Y sales con un producto. Es imposible. ¿Ya? Pero sí saber qué cosas, por ejemplo, esto de arrancar utilizando un producto mínimo viable y usarlo como cabeza de lanza. Eso es algo que uno aprende a fuerza de caerse. ¿Ah? A fuerza de caerse. Pero si todo esto estaba, todos los componentes los habíamos validado por separado y estaban todos bien, ¿cómo es que todos juntos no funcionan? Por eso es que es importante. Entonces, repensar el proceso de ingeniería es importante, el rol de la gente que va a estar involucrada, ¿sí? Y tenemos la chance, ¿sí?, de hacer nuevos métodos, nuevas técnicas, nuevas herramientas, etcétera, para apoyar eso, ¿sí? El reuso de conocimiento acá es vital. Ojo, el reuso de conocimiento tiene que ser en contexto, ¿sí? Otra de las cosas que hemos visto es que el diseño por ejemplo, el diseño de software para adultos mayores de Estados Unidos, Canadá o Europa, ¿sí?, no funciona. Muchas de las cosas no funcionan. De hecho, tenemos un artículo escrito sobre las diferencias que hay en el adulto mayor latinoamericano versus el europeo. ¿Ah? Y nada, a ellos les funciona muy bien porque tienen otras características, otra forma de entender sus relaciones sociales, de entender su privacidad y su individualidad, versus nosotros que somos mucho más colectivistas, mucho más dependientes, etc. ¿No? Entonces, nada, si hay reuso de conocimiento, y de hecho por eso también el tener este seminario y el poder compartir experiencias latinoamericanas es sumamente importante, porque probablemente lo que funcione en Colombia también va a funcionar en México, va a funcionar en Chile, en Argentina, seguramente o tal vez no funcione en Estados Unidos, ¿sí?, porque tiene una cultura distinta. Pero aquí en la región es altamente probable de que sí funcione. Y esa es la charla que tenía para darles. Si hay preguntas, con mucho gusto las respondo. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por tu charla tan interesante. Y por efectos de tiempo voy a tratar de hacer una pregunta que resuma un poco las dudas que han surgido de la audiencia. Vale la pena mencionar que este es un evento que organizamos en conjunto entre la red HCI Colab y AIPO, que es la Asociación de Interacción Persona-Ordenador. De hecho, se encuentra presente, bueno, virtualmente, Lourdes Moreno, quien es la presidenta de la asociación. Un tema muy interesante, Sergio, porque pues da unos matices y como tú lo mostrabas al final, de la importancia del contexto y sobre todo, por ejemplo, de la parte cultural, lo que mencionabas claramente, el hecho de que funcione en Estados Unidos, no necesariamente tiene que funcionar en Argentina o en Colombia, por el contexto cultural y por muchas variables que tú lo has mencionado. Pero de alguna manera y pensando no solo en el tema de adultos mayores, sino en general, la importancia del contexto, la importancia del trabajo multidisciplinar, y que es uno de los puntos que mencionabas ahí, pero ¿cuál puede ser tu directriz en términos de la enseñanza de el desarrollo de software tendiente justamente a poder tener esa cantidad de componentes? Si bien lo has dicho claramente, contamos con una cantidad de métodos, técnicas que han sido ya validadas a través de la historia, pero el ser humano hoy en día tiene un comportamiento completamente diferente a como se comportaba hace unos 20 años. Es normal, porque ha habido un proceso de evolución.
Y eso requiere que también el proceso de desarrollo de aplicaciones interactivas tenga que adaptarse a las nuevas necesidades. Desde ese punto de vista y en la parte más pedagógica, en la parte más de formación, ¿cómo podemos empezar a trabajar esto de tal forma que hagamos un shift en la forma en que veníamos construyendo este tipo de aplicaciones, donde consideremos componentes culturales, componentes, por ejemplo, el tema de valores, supremamente importante, el tema de seguridad, privacidad, que en algunos escenarios va a ser más importante que en otros, pero que del proceso mismo de la concepción de la idea, uno lo pudiera permear para tener productos un poco más acorde a las necesidades. A mí me gustó mucho el término que usas de lo del MVP, ¿sí? El producto mínimo viable. Yo cuando vi MVP yo lo asociaba al most valuable people, el mejor jugador de una temporada o alguna cosa, pero justamente es con un punto de partida. En HCI nosotros hablamos del prototipo, pero coincido en tu concepción de que el prototipo ya debe tener una funcionalidad que no solo quede en un cascarón, sino que tenga mucho más elementos, ¿ok? ¿Y cuál debe ser el MVP mínimo? O sea, para decir, esto sí es un MVP y no otro, ¿sí me explico? Entonces, eso, es más o menos. Sí, mira, yo creo que el secreto respecto voy a tratar de responder las dos cosas juntas. Ah, respecto de la enseñanza de esto, ¿sí? De cómo uno transmite cómo hacer esto, yo creo que la única forma que yo conozco, ¿ah? Para hacer esto tiene que ser en cursos basados en proyectos. ¿Ah? O sea, que uno resuelva un problema real con un cliente real, con usuarios reales, y ahí hay un elemento clave, ¿ah? Que no es muy visible, que es el tamaño del proyecto. ¿Ah? Eh, bueno, hay dos aspectos clave. Bueno, uno es el tamaño del proyecto. Hay que buscar cosas chiquitas, muy chiquitas, porque esto se hace grande muy fácil. ¿Ah? Entonces hay que hacer proyectos muy chiquitos, que la gente esté comprometida, ¿sí? Que las partes estén comprometidas y que uno lo pueda hacer de manera evolutiva, ¿sí? Que uno haga, bueno, ok, el curso de este año vamos a hacer la patineta. ¿Ah? Y sabemos que es un MVP que se va a quedar corto, sabemos, y el cliente también lo sabe, pero también el cliente sabe que al próximo semestre le vamos a construir el monopatín, la patineta con el volante arriba. Y también sabe que después que le construyamos eso, le vamos a construir la bicicleta. ¿Se entiende? Entonces, la persona sabe que le vamos a ir resolviendo el tema de a poco, a fuerza de productos mínimos viables. ¿Ok? Otro punto importante, y en eso yo lo he aprendido a los palos, a esto que les estoy diciendo, ¿eh? Lo he aprendido a los palos, en el sentido de que yo primero decía, pero el producto tiene que tener esto, y tiene que tener esto, y debería tener esto, y sí, claro, por supuesto, tiene que tener todas esas cosas, pero si uno quiere generar un producto mínimo viable, hacer el producto mínimo viable es mucho esfuerzo, muchas horas de neurona. Por ahí el esfuerzo de construirlo no es tanto, pero el de pensarlo son muchas horas. Entonces, hacer que sea chiquito el producto mínimo viable para cosa de poder llegar a que uno se pueda poner en producción es sumamente importante y es un trabajo de los profesores, ¿ah? Y que los profesores identifiquen también proyectos que pueden usar a lo largo de los semestres con clientes que puedan usar a lo largo de los semestres también es importante. Y otro punto importante, que aquí en la Escuela de Ingeniería lo están haciendo, es que sea multidisciplinario el equipo. ¿Ah? O sea, nosotros en el departamento de computación siempre hacíamos equipos con estudiantes de computación. Y claro, todos piensan en la misma dirección, más allá de la diversidad que haya, ¿no? Distinto es cuando de pronto llega un sociólogo, ¿ah? Porque hay que incluir un sociólogo, ¿sí? O alguien de, no sé, de historia, o alguien de arquitectura, ¿ah?
Ahora están haciendo talleres aquí que resuelven problemas genéricos, muy chiquitos, muy acotados, con equipos de 5 o 6 personas. Resuelven un problema y nada, tiene que tener un impacto en la gente de algún tipo. Problemas de transporte, problemas de convivencia, de todo tipo, de cosas de salud, nada. Y creo que es lo mismo, son problemas con tanta incertidumbre como este, ¿no? Proyectos chicos, muy enfocados con un objetivo claro, ¿sí? El problema y el contexto tienen que estar entendidos, equipos multidisciplinarios que construyan un MVP que se pueda evolucionar a lo largo de los semestres. Yo creo que ese es el camino, que yo he experimentado que funciona, ¿sí? Seguramente hay más, ¿eh? Yo solo puedo hablar del que conozco. Muchas gracias, Sergio. De verdad que muy, muy interesante. Bueno, estaba tratando de revisar algunos mensajes también de las redes sociales, pero pues como tú sabes, tenemos serios problemas en nuestro país con Facebook y algunas redes sociales. Entonces, resulta bastante complejo poder hacer seguimiento de muchas cosas. Por efecto de tiempo, bueno, tengo varias preguntas ahí que ya pude entrar nuevamente al chat, pero te las voy a transmitir después porque sé que en este momento tienes una actividad docente. No sin antes quiero terminar agradeciéndote, Sergio, por tu charla tan interesante. Seguro será un espacio para reflexión y poder generar una oportunidad de armar algún taller posiblemente donde podamos empezar a trabajar en conjunto y definir algunas líneas que, como tú lo dices, pues aún todavía no están muy claras, pero que se pueden empezar a organizar. De verdad que nos has dado una luz muy interesante en todo este tema de desarrollo de software y de la particularidad de la categoría de la incertidumbre, que es muy, muy importante. Entonces, nuevamente, mil gracias, Sergio, por tu charla tan interesante, por tu tiempo y por la predisposición a colaborar siempre en estos temas. Te mando los saludos de la gente que nos está viendo. John Edison Muñoz, que está en Canadá, Lourdes Moreno de España, Pablo Torres de México, Mario Chacón de Costa Rica, Juan González Calleros de México, Luis Freddy Muñoz de Colombia, Witsi, Tony de Colombia, Vanessa Agredo, Colombia, bueno, hay Alejandro Fernández de Argentina, entonces tenemos una diversidad. Alejandro, que hace años que no nos vemos. Sí, de hecho tuvo que entrar con un nombre diferente porque como no tiene perfil en Face, parece, pues le tocó buscar algún mecanismo para poder entrar. Bueno, Sergio, muchísimas gracias de verdad por tu charla tan interesante y vamos a continuar recordando a la audiencia que hicimos un cambio en la presentación. Organizamos para que entrara primero Sergio porque tiene unas actividades académicas ya definidas. Gracias, Sergio, y vamos a continuar ahora con nuestra siguiente charla. Bueno, muchas gracias por la invitación también. Ha sido un placer poder compartir con ustedes. Un abrazo. Muchas gracias, Sergio. Un año de webinars en interacción humano-computador.